Pararse frente al espejo y no reconocerse. No identificarse con el nombre por el que te llaman. No es suficiente con cambiar de ropa o de estilo. Ser una persona trans implica transicionar al género con el que una persona sí se identifica, transformar la vida y transparentarse al mundo. Del arcoíris de la comunidad ocupan las 3 T: transvesti, transgénero y transexual. El 31 de marzo de cada año se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Visibilidad Trans. No solo se trata de eliminar prejuicios, se buscan reconocimientos por la lucha de las personas trans. El 31 de marzo del 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a los 3 niveles de gobierno a impulsar políticas públicas de prevención de la violencia contra las personas transvesti, transgénero y transexuales para hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos fundamentales, entre ellos su identidad de género. Y es que actualmente existen acciones que estigmatizan, minimizan, menoscaban y anulan la dignidad, derechos y libertades. El camino por recorrer es largo y muy poco se ha avanzado en leyes y políticas integrales para reconocer la identidad de género autodefinida y promover la observancia de todos los derechos humanos de las personas trans, es decir, acceder a los espacios que históricamente les han sido negados. Reconocer el derecho a tener documentos de identificación conforme a la identidad de género autodefinida es el primer paso para poder acceder a servicios de salud, educación y hasta el ámbito laboral. Pero la bandera trans no ondea en toda la República Mexicana. Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas son las entidades donde no se ha aprobado la ley de identidad de género. Pero uno de los temas más importantes en la agenda trans es el reconocimiento del transfeminicidio, la expresión máxima de violencia contra una persona trans, un crimen en razón de género. Aunque el Congreso de la Ciudad de México aún no vota la iniciativa presentada en 2021 por el diputado Temístocles Villanueva, que busca tipificar este crimen con penas de 35 a 70 años de prisión, el derecho de acceso a la justicia se cristalizó. El Congreso de Nayarit aprobó una reforma al Código Penal local que clasifica el transfeminicidio, es decir, el asesinato de mujeres trans por motivos de odio o identidad de género, como un delito que se castigará con una pena de hasta 60 años de cárcel. La reforma es conocida como Ley Paola Buenrostro. Aquí te contamos su historia. ¿Quién fue Paola Buenrostro? ¿Por qué una ley? ¿A quién proteger y garantizar justicia? Paola fue asesinada en septiembre del 2016 en la Ciudad de México. Ser mujer transgénero fue el argumento para que su asesino cometiera el crimen en su contra. Paola ejercía como trabajadora sexual. Un cliente, al descubrir su identidad de género, le disparó para acabar con su vida. Un crimen de odio que revictimizó a Paola después de muerta. Las autoridades no la reconocían como mujer trans. Kenia Cuevas, su amiga, abogó por justicia para ella. Esto nace después de haber vivido el primer transfeminicidio reconocido por una Comisión de Derechos Humanos en una recomendación que es la 02-2019, que es el caso de Paola Buenrostro, que fue asesinada el 30 de septiembre del 2016, el cual a través de buscar justicia, ¿no? y rescatar el cuerpo, pues me encuentro con un sistema represor, violento, discriminatorio, ¿no? En el cual pues ni siquiera garantizaban mi identidad de género, ¿no? De primera entrada.
Sin embargo, a pesar de que tuve muchas negativas al principio de este caso, pues desgraciadamente en el juicio oral, para poder vincular a proceso a este sujeto, que después yo lo detuve, ¿no? Yo detuve al asesino, porque ni siquiera lo detuvieron. Ya llegó la patrulla, lo agarran en fragancia, con el arma en la mano, mi amiga agonizando. Y bueno, pues también en una propiedad privada, pues no garantizaron justicia. Entonces, en el juicio, el juez me manda a sacar, argumentando que no contaminara la audiencia. Y bueno, pues ya me salgo y yo no sabía pues, mis desigualdades, no saber leer ni escribir, aparte no conocía leyes. Y confiando en las autoridades porque mi lógica decía que lo iban a detener y se lo iban a llevar a la cárcel. Sin embargo, el juez al terminar esta audiencia lo dejó en libertad. Después pido y exijo el cuerpo, me lo entregan y después de 2 noches de velación logro manifestarme en la Avenida de los Insurgentes, donde le grité al mundo y a la sociedad que ya estaba cansada de tanta invisibilidad, de que violentaran nuestros derechos humanos por ser trans y que aparte no garantizaran las instituciones públicas los procesos administrativos o de derechos, ¿no?, que deben de garantizar. Paola Buenrostro fue víctima de transfeminicidio. Así se nombra el crimen contra las mujeres trans. Su asesinato hoy significa resistencia, lucha de la comunidad trans y avances en legislaciones. Kenia, los colectivos y las mujeres trans han peleado por el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, los primeros años fueron complicados. Y bueno, yo no me podía exponer ya a regresar al trabajo sexual porque era mi trabajo, porque el asesino ya estaba en libertad y yo ya lo había puesto en medios de comunicación, denunciado, ¿no?, y todo lo que se llevó a cabo. Sin embargo, pues yo ya me veía en riesgo. Y bueno, pues como no podía regresar al trabajo sexual, pues no pude trabajar de nada. Entonces, de eso viví 2 años, dando entrevistas y les pedía nada más comida y pasajes. Y así fue como empecé a dar una visibilidad en academias, empresas, gobierno, instituciones y todos los sectores sociales, el cual me buscaban para una entrevista. Kenia dio voz a Paola Buenrostro. Su historia se convirtió en el primer transfeminicidio reconocido, nombrado en la Ciudad de México. Recientemente, el Congreso local de Nayarit reformó la ley para considerar el transfeminicidio como un crimen, penalizándolo con una máxima de 60 años de cárcel. Kenia abrió caminos en el activismo. Hoy las puertas de las casas hogar son espacios donde ayudan a mujeres trans provenientes de contextos de violencia, discriminación y de distintas geografías. Después de 2 años decido abrir una organización que se llama Casa de las Muñecas Tiresias, que también yo firmé mi acta constitutiva sin saber lo que firmaba, no sabía leer ni escribir. Pero tuve gente muy buena en mi compañía que me fue guiando y orientando, que por eso es que hoy está todo bien. Sin embargo, empecé a brindar acompañamientos integrales desde la organización a personas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, como personas en situación de calle, consumidoras de sustancias, privadas de la libertad, trabajadoras sexuales, personas que viven con VIH, migrantes y todo el colectivo LGBT, donde estas vulnerabilidades pues requería de unos documentos de identidad, de una accesibilidad a la salud, ¿no? A lo mejor un documento educativo, ¿no? Un cambio de identidad, ¿no? Entonces yo empecé a hacer acompañamientos y pues obvio me iba involucrando con todas las instituciones que involucraban estos procesos administrativos. Y así fue como me empecé a dar a conocer. En la Casa de las Muñecas Tiresias ofrecen programas de recuperación de derechos para mujeres trans e inclusión social, diseñado para responder a las necesidades de estas mujeres que en su caminar acumulan historias de calle, de trabajo sexual, consumo de drogas, privación de la libertad, migración forzada, violencia y enfermedades crónicas. Pero el programa tiene toda una metodología de intervención, tiene 4 etapas en las cuales pues garantiza que las personas lleguen a una reinserción social, económica y laboral, ¿no? Donde garantizamos también derechos, deconstruimos la violencia y también vamos apoyando y acompañando procesos psicoemocionales de salud, de identidad, ¿no? De educación, que a través del programa también, pues en la profesionalización, en el empoderamiento, garantizamos todo este proceso de reinserción social, ¿no? Y así los sueños se materializaron.
Bienvenidos a Casa Hogar, Catherine Daniel Márquez. Por favor, vengan, adelante. Bienvenidos. Qué niño. Ahora se llama Maite Alexandra. Es una mujer transgénero. Ella encontró un hogar en la Casa de las Muñecas Tiresias. Tengo 27 años. Yo llegué aquí porque salí huyendo de mi estado natal, que es Guanajuato capital, porque me vi envuelta en situaciones con personas no correctas que me llevaron a la venta de estupefacientes, y llega un punto en el que matan a uno de mis parejas de ese entonces. Entonces yo por miedo pues huí de Guanajuato y llego a la Ciudad de México. Y fue en la Ciudad de México donde se inauguró la primera casa hogar que ofrece atención y acompañamiento a quienes transitan por situaciones de vulnerabilidad. Pues también fue la decisión de Casa de las Muñecas abrir un primer albergue, que era Paola Buenrostro, en honor de mi compañera asesinada, que a través de este espacio podemos apoyar a muchas mujeres que viven estos contextos. Pero el programa tiene toda una metodología de intervención, tiene 4 etapas en las cuales pues garantiza que las personas lleguen a una reinserción social, económica y laboral, ¿no? Y en febrero pasado llegó el segundo. Abrió sus puertas en Cuernavaca. Sus paredes color blanco dan luz al lugar. Tiene dibujadas mariposas que recuerdan las alas para volar y está decorada con las banderas de la comunidad trans. Ahí en la casa hogar la atención es integral. Las mujeres que la habitan ahora pueden soñar con cumplir sus sueños. Es la historia de Maite. Pero mi sueño es estudiar ciencias de la comunicación. Quiero llegar a producir obras. Me gustan mucho las obras de teatro musical como The Weeknd, Hoy no me puedo levantar, Rey León, todo eso. En ambas casas se han albergado a mujeres trans de todas partes del país, un espacio donde reciben atención médica, educación básica como estudios de primaria, secundaria y preparatoria, y hasta una familia. Y que aquí en Morelos tenemos un albergue donde somos acobijadas como hermanas, como familia, que no nada más es un albergue que vuelvo a repetir, que nada más vengas a acostarte y te den de comer. No, aquí es un albergue que te enseña, nos enseña a hacer y salir a la sociedad con la cara muy en alto. Las mujeres trans en el refugio llegan luego de haber vivido discriminación, encontrarse en situación de calle, haber ejercido trabajo sexual o por padecer discapacidades, pues México ocupa el segundo lugar en vulnerabilidad de mujeres trans. El albergue está ubicado en la calle Pedro de Alvarado, número 102, en la colonia Lomas de Cortés, en Cuernavaca. La Casa de las Muñecas Tiresias va sumando puertas que se abren, transformando la vida de las mujeres trans. De ahí surgió la necesidad de empezar a abrir sedes en otros espacios, en otros estados, porque también cada estado tiene una particularidad, ¿no?, en violencia y en muchos contextos. Entonces empezamos a trabajar ya y ya llevamos 7 estados. Estamos en Nayarit, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas y Morelos. Entonces, en todas estas ciudades ya estamos con un equipo de estructura apoyando acompañamientos a todos estos procesos, y nada más en 2 ciudades contamos con albergue, que es Cuernavaca, Morelos y Ciudad de México. Pero también en Ciudad de México contamos con un centro comunitario, una participación en un centro comunitario en la colonia Guerrero, donde ahí aplicamos pruebas de detección y entrega de insumos de barrera, porque es un punto céntrico para las trabajadoras sexuales.
Asesinan a hombre trans en Ciudad Isla. Fue encontrado maniatado con unos cables, atacado a golpes y abusado sexualmente. Su cuerpo presentaba heridas de armas punzocortantes. Sería el segundo crimen de odio contra una persona trans durante el fin de semana en Veracruz. Así reportan medios nacionales los asesinatos contra hombres transgénero. Para el caso de las mujeres trans, incluso, se trabaja por la tipificación del delito de transfeminicidio en el Código Penal capitalino. Así, el transhomicidio es lo que no se nombra, lo que no existe. Pues un transhomicidio, pues es el asesinato a hombres trans, ¿no? Ellos que son, antes biológicamente son mujeres, bueno, tienen una vagina, pero deciden hacer una transición hacia hombres, ¿no? Entonces, creo que la visibilidad hacia los transhomicidios no existe, ni siquiera un reconocimiento a los hombres trans, ¿no? Ni siquiera una visibilidad. El transfeminicidio va ganando camino gracias a los trabajos de denuncia de Kenia Cuevas, pero no hay quien alce la voz por el reconocimiento del transhomicidio. La misma comunidad lo desconoce. Como tal, hasta donde yo sepa, no hay. No hay algo así como una palabra como, por ejemplo, transfeminicidio, que yo sepa no existe. Muchas veces las autoridades lo manejan como feminicidio, porque retrógradas, pero como tal, homicidio de hombre trans, no existe. Al ser un delito sin nombre, los protocolos de actuación para las investigaciones no cuentan con perspectiva de género. Ha sido un tema que no es visibilizado, me da mucha pena decir que no hay nada, ¿no? No hay nada de registro, no hay nada de visibilidad, ni de violencias, ni siquiera un observatorio como lo que ya hoy existe en comunidad LGBT y de mujeres trans, ¿no? Creo que también eso es importante y que yo me comprometo a partir de este momento, pues sí, a visibilizar pues esta problemática y esta violencia que se ejerce hacia los hombres trans. Actualmente, 17 de los 32 estados del país no cuentan con registros de crímenes por odio, no cuentan con perspectiva de género hacia la comunidad al momento de registrar y realizar investigaciones sobre estos delitos. Pero es desde la propia comunidad de hombres trans donde es escasa la lucha por el reconocimiento de su realidad como hombres trans gestantes, hombres trans menstruantes, hombres trans agredidos, violentados, asesinados. Es más fácil como llevar una vida pues como si fuéramos personas cisgénero, varones cisgénero, y pues bueno, muchos así lo hacen, se desaparecen, ¿no?, del radar trans. Desgraciadamente como que estamos muy dispersos, ¿no? No hay esa organización de decir, a ver, chavos, nos están matando, nos están agrediendo, nos está pasando X cosa. Entonces, pues de alguna manera tenemos que nosotros como comunidad recordarle a las autoridades, oye, aquí estoy, oye, me están pegando, me están matando. Comentan que al transicionar a hombres, ellos mismos se invisibilizan. Y es ahí cuando los hombres trans no están denunciando ni luchando por sus derechos. Hacerle un llamado a los hombres trans, ¿no? Que también tienen que salir a luchar, a visibilizarse, a organizarse y a pelear derechos como lo estamos haciendo las mujeres trans. Entonces, siento que falta mucho como esta parte de organizarnos entre nosotros y hablar las cosas y exigir, ¿no? Porque justamente las mujeres trans, eso es algo que no tenemos nosotros, ¿no? Están súper organizadas. Ellas tienen grupos, tienen como toda esta cuestión de, a ver, nos ponemos de acuerdo y nos vamos a hacer una marcha, nos vamos a exigir a tal legislador, X, ¿no? En cambio, los hombres trans, no, estamos como cada quien en su rollo y yo siento que justamente eso ha hecho que muchas de las cuestiones que tendríamos que estar atendiendo no se estén hablando. Desgraciadamente también está esta parte de somos hombres, ¿cómo vamos a decir que nos están agrediendo? Tenemos que
reflejar o tenemos que proyectar esta imagen de yo soy muy macho, a mí nadie me hace nada, yo me puedo defender. Entonces, incluso la violencia desde otros puntos, como violencia que pueda venir desde acoso, intimidaciones, no nada más como asesinatos, ¿no? Sino desde el hecho de a lo mejor una persona me está acosando sexualmente, ¿no? No la hablamos. Por el momento, la comunidad de mujeres trans se compromete a incluir en sus discursos de denuncia a la comunidad de hombres trans. Te prometo que a partir de este momento yo voy a visibilizar tanto los transhomicidios como a los hombres trans.